Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes una expresión o una frase que encontramos en el Salmo 52, que dice así: yo estoy como olivo verde en la casa de nuestro Dios. Pero vamos a leer toda una parte del Salmo 52, versículos 6 al 9, que dice así, queridos hermanos: verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Así que vemos, hermanos, esta porción bíblica en el Salmo 52, donde encontramos esta expresión: estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Por qué dice esto David? Bueno, hace como un contraste en este relato, ya que hubo una circunstancia en la vida de David que le causó mucha tristeza. Y esto tiene que ver con Doeg, ¿sí? Un siervo de Saúl. Él estaba allí con Ahimelech cuando Ahimelech lo alimentó, le dio la espada de Goliat, y lo vio y fue testigo. Y mire lo que dijo este siervo de Saúl. Dice lo siguiente: yo vi, dice, al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Esto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 9 al 10. Esto que hizo Doeg le causó mucha tristeza, porque Saúl, al enterarse, mató a todos los sacerdotes. Eran como más de 80 personas. Entonces él les está comparando a Doeg y a otros, dice así, que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Tengamos en cuenta esta expresión: no puso a Dios como fortaleza, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Así que aquí el salmista está, queridos hermanos, disfrutando de su posición cerca de la casa de Dios, en comparación con otros que no ponen a Dios como su fortaleza. Tal es el caso de Doeg que le estaba comentando, ¿sí? En la cual le dijo a Saúl lo que había visto de David, cómo se había encontrado allí con el sacerdote Ahimelech, ¿sí? Así que vemos entonces esta expresión, ¿no? Qué bueno es pensar hoy en el siglo XXI que nosotros también podemos decir, ¿sí? Qué bueno sería: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, ¿sí? Así que vemos entonces que aquí David está diciendo que él se siente como olivo verde. Vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del olivo, ¿sí? Encontramos en Jeremías, en el capítulo 11, versículo 16, allí dice que el olivo verde, dice, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, ¿sí? Así que el olivo, en la palabra de Dios, el olivo verde, tiene que ver con una hermosura en cuanto a su fruto. En Oseas, en el capítulo 14, verso 6, allí dice: será su gloria como la del olivo. O sea que el olivo no solamente tiene una hermosura, según la Biblia, sino también tiene una gloria particular.
En Zacarías, en el capítulo 4, versículo 14, allí dice la Biblia, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Dice, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que el olivo también nos habla de personas ungidas, ¿sí? En Jueces, en el capítulo 9, versículo 9, dice allí la palabra de Dios, dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Así que el olivo también nos habla de una honra. Así que cuando David dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová, está hablando de que hay en él cierta hermosura. Dice la palabra de Dios que tenemos que adorarle en la hermosura de la santidad. Hay hermosura en David por la presencia de Dios en su vida, ¿sí? El olivo nos habla, dijimos, de una gloria. Hay un reconocimiento, hay algo especial que Dios hace con aquellas personas que están cerca de Él, que confían en Él, ¿sí? La Biblia aquí nos enseña de la unción. Sabemos que del olivo se saca el aceite, figura del Espíritu Santo, Y aquellos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, dice la Biblia que tenemos la unción y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Hay hermosura, hay gloria, hay unción, hay honra también. Qué bueno es esto, pensar como David, ¿sí? El hecho de estar en la casa de Dios, ¿sí? Tenemos cierta hermosura, Allí dice la Biblia cierta gloria, unción y también la honra. Así, queridos, qué hermoso es pensar en esto que dice David, ¿sí? Aquellos que dejaron de lado la fortaleza de Dios, ¿sí? Él está cerca de la casa de Dios, dice, como un olivo verde, fortalecido en Dios. Ahora, específicamente, esta expresión, estoy como olivo verde en la casa de Dios, vamos a verlo un poco más en profundidad. En primer lugar, esta expresión nos habla de la fortaleza de Dios, ya que el olivo verde, ¿sí? Nos habla de esa planta de olivo, en la cual sus hojas son perennes, están todo el año verde. Nos habla de la fortaleza que uno tiene de Dios, o sea, el vigor, el poder, la fuerza. Así que cuando uno dice, estoy como olivo verde, está diciendo, estoy fuerte en Dios, estoy fortalecido en Dios, ¿sí? En segundo lugar, esta expresión, como olivo verde en la casa de Dios, nos habla de que estamos con la familia de Dios. Esto nos habla de estar, ¿no es cierto?, en comunión, estar juntos, alabando, aprendiendo, adorando, orando, siendo edificados. Estoy en la casa de Dios. O sea, esta expresión, estoy como olivo verde en la casa de Dios, nos habla de la fortaleza que tenemos en Dios. En segundo lugar, que estamos con la familia de Dios. Pero en tercer lugar, nos habla de la fe en Dios, porque dice, en la misericordia de Dios confío. En la misericordia de Dios confío. La confianza nos habla de fe. Nos enseña, esta palabra confianza nos habla de certeza, de seguridad, de convicción, de confianza, fidelidad, constancia, puntualidad, cumplimiento. Miren cuánto nos habla estas palabras confianza, ¿sí? Así que vemos entonces que David confiaba en la misericordia de Dios. En una oportunidad estuve allí en Catamarca, en la ciudad de Anangalá, con el misionero Visconte. Y allí en esa oportunidad estuve allí hablando con algunos vecinos de la casa de Oscar Visconte. Y entonces estuve preguntando acerca de los olivos, porque había plantas de olivos por todos lados, increíble la cantidad.
Y aquellos que tenían su casita con techo de chapas o de zinc, allí veía las aceitunas que los vecinos habían puesto sobre los techos. Y entonces ellos me explicaron que las aceitunas de todo el mundo es verde. ¿Sí? Y cuando encontramos aceitunas negras, es la misma aceituna verde que maduró. Y cuando ya está madura, entonces ya está lista, preparada para machacarla, para poner una prensa y de ahí sacar el aceite. ¿Sí? Pero cuando nosotros consumimos la aceituna verde, tenemos que curarla, como decían ellos la expresión. Y había que ponerle ácido y también un poco de sal para quitar ese gusto amargo, verde, ese gusto fuerte que tiene la aceituna. En una oportunidad probé una aceituna y tiene como una leche, pero sumamente amarga. En cambio, la aceituna que está negra ya no necesita el ácido, porque no es tan fuerte, ¿sí? Solamente con sal, ¿sí? Y de esa manera se prepara para el consumo. Así que indirectamente la aceituna negra es más sana que la verde, pero la verde es muy rica, y por eso se consume. Ahora, queridos, cuando nosotros decimos estoy como olivo verde en la casa de Jehová, es porque Jesús, como un olivo maduro, machacado, ocupó nuestro lugar. Él sufrió, Él padeció, Él estuvo allí como en una prensa, ¿sí? Para que nosotros hoy, en el siglo XXI, podamos decir, estoy como olivo verde en la casa de Dios, ¿sí? David menciona la misericordia de Dios, y esto, querido, me lleva a pensar en la misericordia que Cristo tuvo con nosotros. La palabra misericordia significa compasión, es como poner el corazón en la miseria del otro, es una virtud suprema, dirigido al necesitado, es decir, sentir como simpatía por otra persona, en su miseria, rodeado de debilidades, ¿sí? Allí está el Señor, con una manifestación de misericordia, de bondad, acercándose a esa persona, ¿sí? Cristo estuvo en Getsemaní, y Getsemaní significa prensa de aceite. Vamos a ver, queridos, en una forma sencilla, simple, ¿sí? Lo que significó para Jesús estar en esa prensa de aceite. Así que les invito a ver rápidamente allí en Mateo, en el capítulo 26, ¿sí? Libro de San Mateo, entonces, en el capítulo 26, y versículo 37, allí dice, comenzó Jesús, dice, a entristecerse y angustiarse en gran manera, ¿sí? ¿Por qué? Allí el Señor, en esa prensa de aceite, se angustió, porque estaba allí en su alma estaba este pensamiento, que en la cruz tenía que cargar el pecado de toda la humanidad. Tenía que ser castigado por nosotros, la ira de Dios sobre él. Así que se imaginan esa carga, esa angustia, ese peso que él tenía. Empezó a entristecerse allí en Getsemaní, como una prensa de aceite. En segundo lugar, tuvo una situación como de soledad. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 38, estoy leyendo en Mateo, en el capítulo 26. Dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¡Qué tremendo es esto! Este momento de soledad, ¿sí? Si nosotros vemos a través de las páginas de la Biblia, no vamos a ver a personas buscando, queriendo la soledad. La soledad más bien es como un castigo de Dios, ¿sí? Una disciplina del Señor. Y allí estaba él, solo. Sus amigos, sus discípulos le abandonaron, estaban allí como durmiendo, ¿sí? Así que él experimentó entonces
angustia, experimentó soledad. No solamente soledad, sino en el versículo 37 dice que comenzó a entristecerse. Tenía una tristeza mortal. Allí entonces el Señor experimentó la angustia, la soledad, pero también experimentó allí el sufrimiento. Un sufrimiento tremendo en su alma, por lo que iba a anticipar, ¿sí? Él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Y estaba triste, solo, con angustia. En el versículo 39, allí el Señor Jesucristo dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice, vemos allí entonces este ruego, en ese momento de estar bajo una prensa, estaba rogando, orando al Señor por esa situación que él tenía que experimentar. Versículo 39, dice, sin embargo, dice el Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú, como una resignación, como diciendo, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre, porque el Padre estaba poniendo su mirada en tu vida, en mi vida, en toda la humanidad, porque la ley había sentenciado, el alma que pecare, esa morirá. Ya el salmista había dicho que nadie podía rescatar su alma. Queridos, estamos condenados, ¿sí? Sin posibilidad de salvación, sin posibilidad del perdón de los pecados, sin poder tener la vida eterna, ¿sí? Esa era nuestra condición, todo el mundo bajo pecado. Y el Señor vino de la gloria para extender una mano, para sacarnos, pero a un costo elevadísimo. Allí su alma, en esa prensa de aceite, como una aceituna madura, ¿sí? Para que nosotros podamos tener la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, queridos. Esto fue un costo elevadísimo, muy grande. En el versículo 46 de Mateo 26 dice, levantaos, vamos, ved, dice, se acerca el que me entrega. Vemos aquí entonces, en este versículo, la entrega del Señor. Él dijo, yo tomo, dice, yo pongo mi vida para volverla al tomar. Él como un cordero manso se entregó, se rindió, acá estoy, puso su cuerpo, su vida para salvarnos a nosotros, para un día llevarnos a la gloria, para estar con su Padre allí en los cielos. Oh, mis queridos, para nosotros quizás sea simple, fácil decir yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, pero hay un costo elevadísimo, porque el Señor, como una aceituna madura, Él tuvo que estar en esa prensa, molido por nuestros pecados. Y dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado por nosotros. Qué hermoso es esto, querido, que nos enseña la palabra de Dios. Este tema precioso de sustitución. Muchas veces lo he compartido allí en la iglesia, aquí en calle Úsares, que el Señor no nos reemplazó. Cuando hablamos de reemplazar, estamos hablando de que hay una plaza, un lugar vacío. Y en la cruz no había un lugar vacío, estaba toda la humanidad allí. Y el Señor nos destituyó, ¿sí? Es como que nos corrió de ese lugar, porque la cruz era nuestro lugar. Y Él ocupó nuestro lugar. Esto es la sustitución. Él cargó con el pecado de la humanidad, recibió la ira de Dios y Él agonizó, padeció por nuestras vidas. Oh, mis queridos, cuán costoso fue para el Señor el rescatarnos. Queridos, que nosotros en esta mañana podamos tomar conciencia de lo que
significó la salvación de nuestra alma, el rescate, la redención, el sacarnos de la ciénaga, de la esclavitud del pecado, no fue fácil. Y ahora disfrutamos de paz, de paciencia, de gozo, de amor, de templanza, el fruto del Espíritu Santo. Disfrutamos un montón, ¿sí? Gracias a la obra que Él hizo allí en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana tenemos aquí el pan y tenemos también la copa. Y entonces al masticar el pan, qué bueno es poder decirle a Él: Señor, padeciste, sufriste, agonizaste, estuviste en la prensa de aceite por mí, fuiste molido por mis pecados. Y tener un corazón así rendido de adoración, de alabanza, de gratitud. Y al participar de la copa, decirle: Señor, derramaste tu sangre que me limpia de todo pecado, limpia mi conciencia. ¿Sí? Éramos esclavos del pecado y ahora estamos limpios y tenemos acceso al lugar santísimo gracias a la obra del Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, estamos cada uno en nuestros hogares, pero nos une el Señor, nos une el Espíritu Santo, y en esta mañana podemos adorar a nuestro Dios de corazón, ¿no? Por todo lo que Él hizo por nuestras vidas. Queridos, gracias a Dios, porque podemos decir hoy, como David: estoy como olivo verde en la casa de Dios, porque Él, como olivo maduro, estuvo allí en Getsemaní, como una prensa, agonizando su alma, porque después, en el próximo paso, tenía que ir a la cruz y beber la copa de la ira de Dios, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga, queridos, en la participación de esta cena del Señor a través del pan y de la copa, ¿sí? Que el Señor les bendiga a cada uno.